y además pues tener la ocasión de compartir con todos ustedes pues unas cuantas reflexiones en torno a ese trabajo que, como comentaba Alfonso Mateo hace un momento, pues será publicado mañana. Realmente el propósito de este informe es dar continuidad a una línea de investigación que vengo manteniendo desde hace tiempo relacionada pues con la desinformación, las operaciones de influencia, la injerencia política por parte de otros estados. Pero en este caso lo quería hacer desde una perspectiva complementaria a otros trabajos propios que he publicado en los últimos años, y era precisamente dotarlo de una cierta perspectiva orientada al futuro. Es decir, no solo analizar aquellas operaciones de injerencia política que se han dado en los últimos años y que son muchas y de las cuales se pueden sacar interesantísimas lecciones de cara al futuro, sino en este caso dar un paso más allá y, pensando en esa perspectiva en el corto plazo, situar el horizonte de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que va a tener lugar en noviembre de este año, precisamente para lanzar esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede llevarse a cabo la injerencia política en esas elecciones? Sobre todo porque de ahí vamos a sacar muchas lecciones también útiles pues, para otros comicios que van a tener lugar no solo en Norteamérica, sino también en Europa, incluso en el ámbito español. Las elecciones americanas son especialmente significativas porque en las de 2016, como todos saben, pues se produjo precisamente o galvanizó ese tipo de acciones de injerencia política, las cuales no eran ninguna novedad histórica. Es decir, a lo largo de las últimas décadas pues hay múltiples episodios donde las potencias intentan interferir en los procesos políticos de rivales, enemigos, incluso aliados. Sin embargo, las elecciones de 2016 tuvieron la particularidad de que se materializó una injerencia a través de Internet cuya agresividad y capacidad para interferir en el normal proceso político de un país, pues carecía de precedentes, ¿no? Por lo tanto, todo lo que pase en Estados Unidos nos interesa y mucho. Este país, como para tantas otras cuestiones, marca la tendencia o termina llegando en primer lugar a fenómenos a los cuales el resto de países pues, se suman en más o menos tiempo, ¿no? Por eso, el objetivo de este informe es precisamente analizar una serie de tendencias, de lo que estimo que tiene más probabilidad que pueda recurrirse por parte de los interesados en ejercer esa injerencia política, pues para alterar el resultado a su favor. No voy tampoco a desglosar el contenido del informe, ya que eso pues, tendrá la ocasión de verlo con mayor detalle y de luego pues, resultará mucho más instructivo que si yo me dedico simplemente a desgranar el contenido, pero sí quería lanzar algunas ideas fuerza de ese informe pues, con el propósito de alimentar el debate y este posible coloquio que tendremos ocasión de tener cuando finalice mi intervención y la de mi compañero Nicolás de Pedro, al cual, por cierto, aprovecho pues, para agradecerle que participe en esta presentación. La verdad que es un privilegio también contar con su conocimiento y esa capacidad también de complementar todo lo que yo pueda decir ahora. Y como les decía, una primera idea que yo creo que hay bastante certeza sobre su materialización dentro de los próximos meses es precisamente que esa injerencia en las elecciones de 2020 pues será muy distinta o no será idéntica a la que tuvo lugar hace 4 años. Básicamente, porque en el ámbito de las operaciones de desinformación, pues lo que funciona una vez no tiene por qué seguir haciéndolo. De hecho, lo habitual es que aquellos actores que reciben esa injerencia pues desarrollan la reacción de respuesta o los anticuerpos, si queremos denominarlo así, pues para tratar de prevenir volver a caer en una situación de vulnerabilidad como la que ya aprovecharon esos actores en el pasado. Por lo tanto, hay una certeza, es decir, lo que pase en noviembre en Estados Unidos no va a ser una copia de lo que tuvo lugar hace 4 años, pero también es cierto que hay principios que alimentaron esa injerencia rusa principalmente de hace 4 años que siguen vigentes.
¿no? Y que van a sufrir o que van a experimentar una serie de modificaciones pues, para que sigan teniendo cierta efectividad. Hay un principio básico de la desinformación y es que para que ésta resulte eficaz pues debe producirse en una sociedad que presente unos acusados rasgos de polarización y de fragmentación política. Y eso es algo que lamentablemente no ha dejado de crecer a lo largo de los últimos años. Estados Unidos se encuentra actualmente en el momento más delicado de su historia reciente en cuanto al nivel de polarización social, hasta el punto de que esa posible injerencia externa, si se produce, como yo creo que tendrá lugar, posiblemente sea menos agresiva o menos explícita de lo que fue hace 4 años, ya que si se aplica un mínimo de inteligencia, pues los interesados en ejercer esa injerencia se darán cuenta que basta simplemente con potenciar aquellos contenidos divisivos que ya aparecen en el ámbito de la propia sociedad americana. Es decir, los principales actores de desinformación son los propios ciudadanos estadounidenses, son los que crean contenidos que tienen capacidad de condicionar el proceso político y en este sentido, tanto si hablamos de Rusia, de China, de Irán o de otros potenciales interesados en ejercer esa injerencia, pues realmente la aproximación más útil será la de amplificar aquello que ya aparece de manera espontánea dentro de la propia sociedad. De hecho, y de eso tendremos ocasión también de hablar en el coloquio, el verdadero elemento disruptivo en estas próximas elecciones es la injerencia china, la cual era una injerencia que hasta el momento se había producido de manera muy localizada en el ámbito regional del propio país. Los objetivos de la desinformación china están muy relacionados con su política más doméstica, es decir, era las naciones del Indo-Pacífico, lo que pasaba en Hong Kong, en Taiwán, etcétera. Pero a raíz de la crisis del coronavirus, pues se ha potenciado una tendencia que ya estaba latente en el Estado chino, y es el de ejercer esa influencia con un carácter global, básicamente pues para tratar de compensar el daño reputacional que esa crisis ha originado al propio país. Y lo que comenzó siendo una campaña de diplomacia pública o de relaciones públicas, tratando de vender los éxitos chinos en la gestión de la crisis del coronavirus, pues ha mutado en poco tiempo en una campaña de desinformación, donde en este caso lo que se intenta es desviar las propias responsabilidades y lanzar toda una serie de teorías conspiratorias y de acusaciones gratuitas sobre quién tiene una responsabilidad en esta pandemia, por supuesto señalando a otros, no a la propia responsabilidad del régimen chino, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a ver en los próximos meses es la convergencia entre actores internos y externos que, persiguiendo objetivos muy distintos, pues llegan a un punto de convergencia precisamente porque todos ellos encuentran en las tácticas desinformativas una metodología útil pues, para alcanzar esos fines, ¿no? Y por lo tanto no hay que ver esa injerencia en términos de qué actor apoya a Trump o qué actor apoya al candidato demócrata, sino en este caso quienes están interesados en acrecentar las divisiones y las grietas que existen en la propia sociedad americana, pues para desviar la atención sobre sus propios problemas, para debilitar a un rival o enemigo y, en definitiva, el riesgo de esta injerencia va más allá de la contaminación del proceso electoral, algo que de por sí ya es preocupante, sino que el verdadero riesgo está precisamente en las heridas que puede dejar toda esa injerencia en términos pues, de una sociedad enfrentada entre sí e incluso con efectos que pueden ser tan peligrosos para una democracia como que tras la celebración de las elecciones se haya alimentado todo un clima de opinión en el cual, por ejemplo, no se acepta el resultado. Algo que podría ser potencialmente catastrófico. Es decir, esa incapacidad de aceptar la legitimidad de un resultado adverso es algo que en los últimos tiempos veíamos que era muy propio de países del tercer mundo o en desarrollo, con democracias muy frágiles, pero que esa duda se anidase en la democracia más antigua de Occidente,
pues realmente sería un peligrosísimo precedente que sin duda terminaría contaminando a otros países, como son el caso de las propias democracias occidentales. No quiero comentar nada más, como digo, para dejar abiertos otros temas que sin duda aparecerán en el coloquio, y sin más, pues agradezco la oportunidad, como digo, y deseando escuchar a mi compañero Nicolás de Pedro. Muchas gracias, Manuel. Bueno, efectivamente, como dices, vamos ahora contigo, Nico. Bueno, lo que ha planteado Manuel, que aborda en el informe que veremos mañana, parte de 2016 como una fecha de referencia, y partimos quizás, quiero, si te parece, que hables de este tema, ya que lo conoces muy bien, del modelo ruso, por así decirlo, ¿no? En aquel entonces se hablaba de la injerencia rusa y se hablaba de una forma de llevar a cabo esa injerencia, no solo en el ámbito de la desinformación, pero también en el ámbito de la desinformación, que ha llegado hasta hoy día. Y como bien plantea Manuel, hoy han aparecido otros actores, sobre todo se está girando mucho el foco hacia Pekín, y se está planteando también que Pekín, que hasta entonces había mantenido un modelo más de soft power, de una injerencia más disimulada, por así decir, quizás esté empezando a adoptar una forma de actuar más similar a la que siempre se había presumido que se lanzaba desde el Kremlin, desde Moscú. No sé si quieres hablar un poco en esa línea y para comprender cómo se ha modificado ese paradigma de 2016 a hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo ahora mismo. En primer lugar, muchas gracias como siempre al Instituto por invitarme y contar conmigo, y estoy encantado de estar aquí para presentar el informe de Manuel Torres, que yo recomiendo a todo el mundo interesado, recomiendo mucho que pues lo descarguen y que lo lean, porque Manuel traza una panorámica muy completa y que da muchas claves para entender qué tendencias o qué está pasando ahora y qué puede pasar, ¿no? Y está escrito, está muy bien escrito, y además es muy analítico y muy didáctico al mismo tiempo. O sea que yo recomiendo a todo el mundo que mañana, pues, nada más levantarse con el café, se lo descargue de la web y le eche un vistazo. Y continuando con lo que ha apuntado Manuel, que estoy muy de acuerdo con casi todo, con todo lo que ha apuntado, o sea que no tendremos mucho debate en ese sentido de confrontación, porque creo que estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Efectivamente, la desinformación o los intentos de manipulación han existido siempre. Esto no... En fin, podemos ver, no sé, leer cualquier libro, ver cualquier serie o película sobre el Imperio Romano, Grecia, lo que sea, y ya encontraremos elementos, ¿no? Lo que ha cambiado es sustancialmente el contexto en el que se produce y las opciones que da la tecnología, ¿no? Fundamentalmente la digitalización de nuestras sociedades. Porque esto permite operaciones muy ambiciosas que pueden llegar a un público masivo de forma prácticamente instantánea, con unos costes muy limitados. Se consigue un impacto extraordinario con una inversión muy modesta, y además, es decir, se pueden conseguir objetivos o se pueden alcanzar objetivos estratégicos y manteniendo siempre la posibilidad de denegación de que se ha hecho, ¿no? Una denegación verosímil, ese escenario sí hay. Es decir, se puede estar operando siempre por debajo del umbral, por lo menos, de respuesta. El umbral de respuesta de las democracias, en cualquier país, pero las democracias sobre todo, al final es un umbral político. Y mientras haya dudas y no haya unos consensos más fuertes con relación a este problema, el umbral de respuesta no va a estar rebasado nunca ni por Rusia, ni por China, ni por Irán, ni por cualquier otro actor, ¿no? Y esto, como apuntaba Manuel, la desinformación es un fenómeno complejo y con múltiples dimensiones. Y aquí esto, bueno, por el mismo hecho de ser complejo, pues la respuesta también es compleja y difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un desafío que afecta al conjunto de nuestras sociedades, que tiene que ver con esta digitalización de nuestros ecosistemas mediáticos y de comunicación, ¿no? Y con el nuevo papel de plataformas y aplicaciones y elementos que no existían hace 5 o 10 años. Es decir, la omnipresencia del móvil y de las redes sociales, ¿no? Y que compartamos todo de forma instantánea, de tal manera que somos, cada uno de nosotros, objetivo de campañas de desinformación, en algunos casos de persuasión, que incluso puede ser legítima, pero desde luego somos objetivo, y también somos vectores de transmisión, porque todos, a su vez, retuiteamos, reenviamos, etc., ¿no? Fíjate, yo creo que todo el mundo lleva un teléfono móvil
casi todo el mundo lleva un móvil en su bolsillo. Pues tenemos este desafío como sociedad, ¿no? Que atañe también a cómo se difunde, cómo se construye la información, el papel de los medios de comunicación. Esta digitalización también ha quebrado su modelo de negocio tradicional, emerge un nuevo contexto, bueno, esto plantea unos desafíos importantes. Pero también hay una segunda dimensión que tiene que ver, o que es un elemento de amenaza de seguridad nacional. Cuando actores estatales, no estatales, tratan de sacar provecho de este o aprovechar este contexto con fines hostiles. Y eso es lo que estamos viendo. En este caso, bueno, pues ya bastante evidente la cuestión de Rusia, pero vamos viendo cada vez más el papel de China y otros actores, ¿no? Y ahí, bueno, pues todavía queda un gran trabajo por hacer, porque, como bien apunta Manuel en el informe, tenemos momentos de máxima vulnerabilidad, momentos críticos en los procesos electorales, ¿no? Porque se puede, igual que a medida que las redes sociales y la digitalización nos permite segmentar audiencias, ¿no? Pues esto ha habido una tendencia o una tentación para actores políticos legítimos. Bueno, pues si puedo entender y puedo dirigirme a cada segmento de audiencia, le puedo ofrecer aquello que le interesa, pues inevitablemente surge también la tentación de tratar de generar la demanda, ¿no? De manipular en cierta medida lo que se puede desear o querer. Y esto pues plantea unos desafíos de enorme magnitud, porque se puede, digamos, alterar el proceso, pero también, y esto es muy importante, o esto es el asunto clave, que es lo que plantea Manuel, quebrar la confianza. Y nuestros sistemas democráticos, la clave es la confianza y la legitimidad. Y la legitimidad tiene todo que ver con la confianza. Pero si no hay una confianza en un determinado proceso, si actores políticos dudan de la limpieza del proceso, si la sociedad no cree y desconfía permanentemente de todas las instituciones, de todo su entorno social, pues esto plantea un contexto muy complejo de gestionar para mantener un sistema democrático saludable. Y lo dejo aquí en un momento. Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante tu reflexión. Comentaba antes Manuel, y esto os lo lanzo a los dos, un poco cómo ha cambiado el escenario la irrupción de la pandemia, que es un fenómeno evidentemente disruptivo, como pocas veces en la historia reciente ha habido uno, por el alcance que ha tenido y las implicaciones que ha tenido en un mundo global, en un mundo digital, en un mundo donde, como decías, Nico, es tan sencillo hurgar en heridas y no evidenciar que lo estás haciendo. No sé si queréis hacer alguna reflexión un poco tomando este elemento como un ejemplo de ese paradigma distinto en el que nos encontramos ahora mismo. Manuel, ¿qué opinas tú al respecto? Muy bien, bueno, pues estoy de acuerdo que realmente lo que va a suceder en los próximos meses no podría entenderse si no añadiésemos esa variable de la pandemia, ¿no? Que todos tenemos experiencia de cómo ha impactado en nuestras vidas, pero si lo ceñimos en el aspecto específico de esa injerencia política, pues yo creo que sobre todo se va a manifestar en dos fenómenos. Uno de ellos es que ha potenciado hasta lo inimaginable determinadas narrativas que algunos de estos actores interesados en la injerencia pues ya venían cultivando y que ahora han encontrado pues una cierta verificación en la realidad de esas supuestas narrativas o teorías de la conspiración que alimentan la polarización y el enfrentamiento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, como en el ámbito estadounidense, pues una de esas narrativas de la división que se intenta cultivar es esa idea del Estado profundo, que trata de conspirar en contra de las libertades y los derechos de los ciudadanos, que al final intenta interferir en el propio proceso político y que a raíz del coronavirus, pues algunos han tratado de identificar pues precisamente como un contexto que están aprovechando sin ningún tipo de miramiento, pues para socavar las libertades, para arrinconar los derechos de los ciudadanos y que, por lo tanto, determinados planteamientos que eran muy marginales hasta hace no mucho tiempo, ahora empiezan a convertirse en mainstream, ¿no? O al menos han alcanzado una popularidad esas narrativas sobre la conspiración, sobre los intereses ocultos
de determinados filántropos, empresas farmacéuticas, el propio Estado, y que realmente, por desgracia, todos esos discursos que tenían una difusión bastante marginal, pues ahora empiezan a ser temas de debate público, ¿no? E incluso fuerzan a los actores mayoritarios pues a posicionarse sobre cuestiones que hace no mucho tiempo directamente hubiésemos despreciado por ridículas, ¿no? Y ahora pues forman parte de la propia agenda política. Al mismo tiempo, la propia crisis del coronavirus pues, ha puesto al candidato Trump en una posición muy difícil, ¿no? Donde ahora se empieza a ver como un escenario realista el hecho de que pierda las elecciones, algo que hace no tanto tiempo pues, se contemplaba como una probabilidad más hipotética, y eso pues, también puede que le lleve a adoptar medidas absolutamente contraproducentes, tratando de revertir ese cambio electoral y de sumarse, como digo, a alguna de estas narrativas, como ya ha venido sucediendo, pues de acusar a las grandes compañías prestatarias de servicios en Internet de conjurar con el Partido Demócrata para intentar derribarlo, determinados planteamientos de ese extremismo supremacista blanco que el propio presidente no ha tenido problema en asimilar, y eso en definitiva ha envenenado y mucho el debate político en Estados Unidos. El otro elemento es, y era algo que ya un poco había sugerido en mi primera intervención, es la irrupción de China en este juego, ¿no? Algo que posiblemente sin el coronavirus se hubiese producido de una manera muy sutil, o al menos de una manera mucho más indirecta, y que en poco tiempo vemos cómo China pues, ha desembarcado en el ámbito de las operaciones de desinformación, pues siguiendo el manual ruso, como comentaba Nicolás hace un momento, y eso pues es preocupante, es decir, porque añade otro elemento de distorsión más al proceso político, y sobre todo porque crea un precedente que difícilmente creo que vaya a desaparecer. En el propio informe yo incluso afirmo que la desinformación china ha llegado para quedarse, es decir, sobre todo al menos lo que nos afecta a los occidentales, ¿no? En otras latitudes ya estaban sufriendo esa desinformación de hace tiempo, pero no sería descartable que tras los comicios americanos esas operaciones de desinformación china pues también tengan su réplica en el ámbito europeo, porque al final formamos parte de ese ámbito de intereses globales donde China va a tratar de desviar su responsabilidad y va a tratar también pues, de generar esa confusión, que en definitiva pues, es un terreno propicio para seguir avanzando en sus objetivos de carácter político. Pues, por continuar con lo que está apuntando Manuel, además por responder a tu pregunta inicial, que no lo he hecho, perdón, Alfonso, con relación a las elecciones del 2016 en Estados Unidos, también para entender dónde estamos ahora, ¿no? Cómo hemos llegado hasta ahora. En las elecciones de 2016 en Estados Unidos, mi hipótesis, que sigo defendiendo aún hoy y desde entonces, y creo que los acontecimientos o lo que hemos ido sabiendo va confirmando esa hipótesis, es que la intervención de Rusia, o lo que Rusia trató de conseguir, Rusia trabajaba con el escenario de que Trump iba a perder. En 2016 era el escenario con el que trabajaba todo el mundo, excepto, en fin, algún que otro individuo aislado, pero en general todo el mundo daba por hecha la victoria de Hillary. Y había un elemento muy importante personal con relación a Hillary que ahora entraré, pero ¿qué buscaba esa intervención? En mi opinión, mi hipótesis sigue siendo que lo que buscaba Rusia en el 2016 era empujar lo suficiente la campaña de Trump o erosionar lo suficiente la campaña de Hillary para que no fuera una victoria muy demasiado abultada de Hillary, que era lo que muchas encuestas o muchos expertos daban por descontado. ¿Por qué? Porque el objetivo era precisamente ese. Y de hecho, si recordáis, durante la campaña en el 16, Trump ya había alertado de que iba a haber pucherazos. Ya decía que iba a haber que el resultado no iba a ser. Hizo, bueno, llamamiento público a Rusia. Rusia, are you hearing, ¿no? Rusia, estás ahí, escucha, ¿no? Filtra, publica, aunque luego fue Wikileaks, que es un instrumento, sabemos también que tiene una relación intensa de trabajo con el Kremlin, ¿no? Entonces, el objetivo era
que no hubiera una victoria tan abultada que hiciera que las reclamaciones de Trump pues, resultaran poco menos que ridículas, ¿no? En cambio, si el resultado era muy ajustado, si estuviéramos en un 48-52, 2, 3, 4 puntos de diferencia, si uno de los candidatos niega por completo que eso se pueda, o sea, que niega la legitimidad y le empieza la victoria, pues eso genera una enorme tensión. Y el objetivo, en mi opinión, o el escenario con el que se trabajaba era ese. Lo que ocurre es que se produjo la victoria inesperada, que además recordemos que fue victoria por los colegios electorales, no por el número de votos totales, ¿no? Y eso cambió el escenario, pero a partir de ahí, digamos, la intervención o la operación como tal adquiere vida propia, ¿no? Y estamos viéndola, sus resultados o parte de sus resultados ahora, ¿no? Y lo que está poniendo en cuestión y pensando es aquello en lo que probablemente Estados Unidos tiene más dificultades, que es su propia cohesión interna, eso es lo que está explotando, y lo mismo puede pasar en otros países, ¿eh? Y antes decía que había un elemento personal contra Hillary Clinton, ¿no? Y esto creo que es importante porque nos permite comprender por qué Rusia hace lo que hace. En 2011, tras unas elecciones parlamentarias en Rusia, cuando Putin y Medvedev ya habían anunciado, o Putin había anunciado que volvería a la presidencia, recordemos que en los 4 años precedentes Medvedev había hecho las funciones de presidente, aunque el poder en buena medida seguía en manos de Putin, pero bueno, anuncian eso, ¿no? Y esto provoca una oleada de protestas muy inesperadas en Moscú y San Petersburgo, sobre todo en Moscú, que hacen que el Kremlin interprete que se está produciendo una revolución de colores, un intento de derrocar al régimen orquestado desde fuera. Porque su interpretación es que todos estos movimientos, las protestas en Moscú, 3 años después el Maidán en Ucrania, ese mismo año la primavera árabe, antes las revoluciones de colores y antes las revoluciones de terciopelo, después también las revueltas en Tíbet, Xinjiang o Hong Kong, son básicamente operaciones bueno, realizadas o diseñadas, impulsadas y ejecutadas en parte por los servicios de inteligencia occidentales. Y de esto están completamente convencidos. En mi opinión, hay una convicción genuina en el Kremlin de que esto es así. No significa que sea así, significa que ellos están convencidos de que es así. Y cuando se produjo esto en 2011, Hillary Clinton era entonces la secretaria de Estado del gobierno de la administración de Obama. Y ella hizo unas manifestaciones relativamente favorables o mostrando simpatía por los que se manifestaban en Moscú. Y esto fue interpretado en el Kremlin como una suerte de señal, de silbato, de señal que utilizaba Hillary para que las manifestaciones adquirieran más vigor y ver si conseguían derrocar al régimen de Putin en el Kremlin. Así que había este componente personal con relación a Hillary como candidata. Pero al mismo tiempo, y ya esta es la idea central, en Rusia hay todo un cuerpo de literatura muy abundante, generado desde el ámbito estratégico y militar, con relación a la cuestión de las revoluciones de colores. Ellos han llegado a la conclusión, y están muy convencidos de esto, de que responden, pues como digo, a un plan orquestado y ejecutado por los servicios occidentales, ¿no? Y que utilizan actores interpuestos, que pueden ser las ONGs, fundaciones, y todo esto revestido, como apuntaba Manuel, teorías conspirativas, que en Rusia son extremadamente populares. Desde los años 80 hay una sobredosis, sobreabundancia de teorías conspirativas, que muchas de ellas son las que estamos viendo ahora en Occidente. O sea, muchas de ellas han sido generadas hace 10, 15, 20 años en el contexto ruso y se van adaptando, pero en buena medida con los mismos actores, ¿no? Entonces, como ellos llegan a esta conclusión de que Occidente tiene este plan, pues ellos deciden que van a hacer lo mismo. Y ahí es cuando empiezan a actuar de la misma manera. O cuando, no de la misma manera, cuando ellos creen, como un espejo, creen que están reflejando lo que hace Occidente. Y eso se acelera todo en el 2014, con la cuestión ucraniana, porque el Kremlin de nuevo interpreta que ahora está de nuevo a las puertas de su territorio, ¿no? Y que es una amenaza existencial. O sea, el Kremlin eso lo vive como una amenaza existencial. Y yo creo que en buena medida Pekín, China, comparte esta visión, comparte esta idea de que estos movimientos, cuando se producen en Tíbet o en Xinjiang o en Hong Kong, también están en cierta medida instigados, alimentados, organizados, inspirados, financiados desde el exterior. Entonces sobredimensionan todo. Por ejemplo, el hecho de que el Congreso Uigur Mundial, la Organización del Exilio de los Uigures,
que tiene su sede en Washington, bueno, entre Washington y Múnich, pero digamos, el peso político fuerte ahora mismo está en Washington, pues sobredimensionan su papel, hasta el punto de que están convencidos de que, bueno, esto está orquestado y ejecutado desde fuera. En consecuencia, ellos deciden, bueno, pues vamos a hacerles lo mismo. Y esto explica lo del 2016, en diferentes ámbitos, y después en otros escenarios, en otros contextos europeos. ¿Y qué se intenta aprovechar? Pues, como apuntaba Manuel, contextos de vulnerabilidad, ¿no? Aprovechar las condiciones que hay en cada contexto, que son muy adaptables y adaptativos. Esta es una gran virtud, la capacidad de adaptarse al contexto y explotar la polarización que hay en nuestros diferentes países, ¿no? Diferentes países occidentales. Entonces, lo que consiguen es que, como nuestros sistemas están construidos sobre ecosistemas abiertos, sociedades plurales abiertas, y los ecosistemas mediáticos y de comunicación son abiertos y libres, aprovechan eso y convierten eso que siempre hemos pensado o interpretado que era una fortaleza sistémica, lo convierten en una vulnerabilidad estratégica. Y este es el escenario en el que estamos. Entonces, hay más o menos consenso en el diagnóstico, podemos pues, leer el informe de Manuel, otras piezas, y en general hay un relativo consenso entre los especialistas, expertos, practitioners, hay servicios de inteligencia también, hay un cierto consenso en el diagnóstico, pero cómo se aborda o cómo se enfrenta este desafío de forma eficaz y efectiva, pues hay muchas más dudas e incertidumbres al respecto. O sea, el tratamiento es en el punto en el que estamos y sobre el que creo que tienen que girar pues, nuestros futuros debates también, porque el problema, y termino con esto, no va a menos, va a más. Entonces, si cada vez hay un volumen mayor de desinformación, con la pandemia lo hemos visto, también porque todo el mundo estaba, la mayor parte de la población, encerrada en su casa y con una ansiedad casi compulsiva por recibir información, pues esto hace que aumente el volumen y también sea más propicio para difundir todo tipo de cuestiones, pero si hay cada vez un mayor volumen de desinformación, operaciones de influencia que podemos detectar y no neutralizar, esto lo que nos dice, si hay un mayor volumen, es que no hay disuasión, o que no hay disuasión, o que quien ejecuta y esta desinformación piensa que también recibe ataques similares, que se tiene que defender, pero probablemente es porque no tenemos disuasión. Y nuestra respuesta es siempre normalmente reactiva, ¿no? El fact-checking, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. Parte de la respuesta, pero no puede ser la única respuesta. Porque es reactivo, porque además no tiene de momento impacto o no un gran impacto estratégico, tiene un impacto táctico, pero no estratégico, porque, con esto sí que termino, perdón, en la desinformación el elemento clave que todavía yo creo que no tenemos resuelto es cómo medir el efecto acumulativo. Porque en un determinado momento podemos medir, ¿no? Pues en unas elecciones, bueno, pues podemos quizás intuir, ¿no? Si ha habido más en un sentido o en otro. Esto ahí hay algunos elementos, digamos, medibles, mensurables, Pero el efecto acumulativo, que es lo que apuntaba Manuel, ¿no? De las teorías conspirativas, ¿no? Poner ahí esta metralleta de teorías conspirativas a circular que quiebran la legitimidad o intentan quebrar la confianza y legitimidad de nuestras instituciones. ¿Cómo se mide esa erosión? Yo creo que eso todavía no lo tenemos resuelto. Y corto aquí. Yo, Alfonso, si me lo permite, había una cosa que me gustaría complementar de lo que ha comentado Nicolás, que estoy totalmente de acuerdo, y es precisamente otro elemento que tuvo lugar en esas elecciones de 2016, que yo creo que nos da mucha información sobre lo que también puede volver a pasar en los próximos meses. Y es que cuando la administración Obama ya es consciente de la gravedad de esa injerencia rusa y realmente ya la tiene identificada, empieza a plantear toda una serie de medidas de represalia contra la propia Rusia antes de que se celebrasen las elecciones, ¿no? Y medidas bastante ambiciosas, ¿no? De todo tipo, que englobaban el arco no solo de sanciones económicas, sino de expulsión de diplomáticos, en definitiva, para mandar una respuesta muy firme de que Estados Unidos no iba a tolerar esa injerencia de un tercer actor en sus elecciones, ¿no? Que es un momento sagrado para una democracia. Pues bien, al final lo que sabemos a día de hoy es que la administración Obama termina abandonando la idea de tomar represalias contra Rusia porque asume que el propio Trump
va a interpretar o va a vender ante su electorado esas medidas como una forma de intervenir Obama en la propia campaña electoral a favor de Hillary y, por lo tanto, buscar una especie de chivo expiatorio para tratar de beneficiar los intereses electorales de la candidata demócrata. Entonces, ¿qué significa todo eso? Pues que la desinformación, realmente, en el momento que genera ese clima de desconfianza, ¿no? de falta de cohesión, pues, por ejemplo, paraliza la acción de un Estado. Es decir, y tiene que ver con lo que comentaba Nicolás sobre nuestra falta de capacidad de disuasión, ¿no? Si en un momento tan grave no somos capaces de ejercer esa disuasión, pues realmente eso deja abierto un camino magnífico, pues para todos los actores que van a aprovechar esa confusión, pues para seguir avanzando en su objetivo. En estas elecciones de este año, si Estados Unidos sigue ensimismado en sus propios problemas, en sus divisiones, en fin, en toda esa amalgama de malas noticias que vienen a diario, pues es un entorno inmejorable para que, por ejemplo, China, como ya está haciendo, pues trate de apretar las tuercas en Hong Kong, trate de tomar medidas que en otros contextos de normalidad originarían una respuesta por parte de Occidente y que ahora no va a darse, precisamente por ese ensimismamiento en los problemas propios, y Rusia otro tanto, ¿no? Por lo tanto, más allá del objetivo inmediato de favorecer a uno u otro candidato, el objetivo es consumir el ancho de banda de los países afectados, ¿no? y de que pierdan cualquier capacidad para inmiscuirse en la respuesta de aquellas acciones que en otros momentos hubiesen originado una respuesta que ahora no se va a dar. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias, Nicolás, por las reflexiones. Antes de dar paso a las preguntas que se están acumulando y son, por lo que estamos viendo, muy interesantes y van a profundizar en el debate. Una última cuestión. Los dos habéis abordado la dificultad, no quiero hablar de incapacidad, pero sí la dificultad de enfrentar el problema. El diagnóstico más o menos parece claro, pero cómo hacerle frente desde un punto de vista institucional, estatal, paraestatal, supraestatal, estoy pensando en la Unión Europea, en un momento en el que efectivamente los polos, que esto lleva mucho tiempo advirtiéndose, los polos geográficos o geoestratégicos y geopolíticos mundiales, siempre se ha hablado desde hace ya más de una década de la traslación al Pacífico, pero es que el Pacífico está viniendo ya, o sea, mejor dicho, Oriente está viniendo ya a Occidente, no solamente con este renacimiento del dragón chino, lo que ha pasado con India. Hay análisis que están planteando que esto no deja de ser una oportunidad para que India se posicione más y se acerque más al ámbito tradicionalmente conocido como Occidente, pero ¿cómo en la práctica se debe afrontar esto? Porque España como Estado, como país, como organización y como Estado miembro de la Unión Europea, ¿qué podemos estar haciendo? Efectivamente, reactivo. El escenario es muy complejo, pero no sé si vosotros creéis que al menos debería haber unos primeros pasos en los que se debe empezar a trabajar y si quizás el ámbito europeo, supranacional, para hacer un poco más de peso en este mundo tan convulso desde el punto de vista geopolítico actualmente, sería el escenario idóneo para intentar empezar a moverlo. Bueno, pues como veo que Manuel tiene el micrófono de momento mutado, empiezo yo si queréis. Pues una pregunta muy pertinente, Alfonso, y de difícil respuesta. Yo lo que creo que Bueno, primero voy a hablar del caso español y después una idea sobre la Unión Europea. En el caso español, yo creo que es muy importante, en fin, la única buena noticia, yo creo, de la pandemia es que ahora, en fin, hay un consenso creciente o una convicción creciente entre la parte mayoritaria de nuestra sociedad y de nuestras élites políticas, de que la cuestión de la desinformación es un asunto de la máxima relevancia. En consecuencia, pues hay que abordarla de alguna manera, ¿no? Esto es un primer paso importante, porque para abordar cualquier problema, pues primero hay que entender o asumir que se tiene tal problema. Ahora bien, es muy importante también que este asunto se plantee de forma, se conciba no como una cuestión, no entre dentro de la lucha partidista,
sino que se entienda como es una cuestión de Estado. Y ahí eso obliga a la máxima responsabilidad por parte de todos, porque esto aquí, el asunto va de asegurar la integridad y la salvaguarda de nuestra democracia y su orden constitucional. Este es el asunto, ¿no? Y algunos pasos que se pueden hacer, ¿no? Yo creo que algo que hace falta, tanto a nivel español como también de la Unión Europea, aunque en la Unión Europea hay algunos pasos incipientes, pero creo que se puede hacer más, tiene que ver con algún órgano de tipo, si se quiere, no ejecutivo, pero que permita que centralice todo tipo de información y pueda tenga una comprensión más profunda del contexto y de lo que está pasando. Porque creo que esa foto, eso todavía no lo tenemos. Entonces, tenemos hasta ahora, normalmente, pues cada uno su pequeña parcelita, ¿no? Su trocito del bosque es lo que ve. La idea ni siquiera es tanto ver el bosque, que también, pero entender el ecosistema, porque lo que está cambiando es el ecosistema. Y entonces, aunque veamos incluso el bosque, podemos perdernos muchas otras cosas, ¿no? Y esto es importante porque la desinformación digital, por ejemplo, para comprender qué pasa, hay que incorporar otros elementos. Hemos estado hablando, ¿no? Durante esta charla, hemos hecho muchas referencias a Rusia y China. Manuel ha hablado mucho de la agenda china. Para entender por qué hacen lo que hacen, hay que comprender, o sea, hay que buscar sus razones, ¿no? Y esto tiene que ver con su propia agenda, ¿no? Y las ventajas que tienen en este momento actores como Rusia y China, que lo que conciben es que, en fin, de forma correcta, que lo que está cambiando es el entorno estratégico, ¿no? Que estamos en un momento de disputa, de competición entre grandes potencias, y lo que está en disputa es quién es capaz de marcar la agenda y también imponer ciertas reglas, ¿no? De lo que es aceptable, cómo se puede operar y cómo no. Su ventaja o sus dos ventajas, también tienen desventajas y debilidades, por supuesto, pero sus dos ventajas son, una, su centralización ejecutiva, ¿no? En esto la Unión Europea obviamente tiene muchas desventajas, y Estados Unidos también en parte, pero no tantas, desde luego, frente a países como Rusia y China. Y la segunda es que sus entornos informativos son cerrados. Hay un control muy potente. O sea, en Rusia el 85% de la población se sigue informando fundamentalmente por la televisión y todas las televisiones, sean públicas o privadas, todas están formal o informalmente, pero están férreamente controladas por el Kremlin, lo que tiene que ver con las grandes narrativas. Y en China lo que estamos viendo es la construcción de una prácticamente dictadura totalitaria semiperfecta, ¿no? O sea, la tecnología le está dando unas herramientas y unas posibilidades que nadie prácticamente había sabido anticipar, ¿no? Y estamos viendo que no necesariamente el desarrollo económico se traduce en unas mayores demandas por parte de una emergente e incipiente clase media, de mayores libertades. No necesariamente. Eso se puede suplir, estamos viendo en el caso chino, con tecnología, ¿no? Y esas son sus dos grandes ventajas. Y entonces necesitamos una comprensión más profunda de esto, de cómo del bosque, pero también de la transformación del ecosistema. Y que esto pueda permear a diferentes actores y organismos. Que no se quede en pequeñas unidades, sino que esto, porque es el desafío estratégico que estamos y que tenemos que afrontar y tenemos por delante. Muy bien, bueno, pues yo como complemento lo que señala con mucho acierto Nicolás, estoy de acuerdo que no hay una varita mágica, no hay una medida estrella para confrontar el problema, sino que como todo problema complejo, pues tiene aristas en dimensiones muy distintas, que van desde la propia antropología que nos lleva a decidir qué tipo de información consumimos y el efecto que genera entre nosotros, hasta cuestiones que tienen que ver con el entorno geopolítico más amplio. Es decir, y todo eso interactúa y, por lo tanto, lo que hay que desplegar en conjunto es toda una serie de medidas que van sumando, es decir, que tienen poder acumulativo y que, en definitiva, tienen capacidad de minimizar los efectos del problema. Yo creo que hay dos grandes grupos. Uno es la medida destinada a aumentar la resiliencia de la sociedad, es decir, que esa desinformación que no podemos neutralizar, al menos no genere un efecto nocivo, o al menos el efecto sea, el impacto sea el menor de los posibles, y ahí pues entra en juego desde esa medida de aumentar el entendimiento, ¿no? del uso de los medios digitales por parte de la población en general, el papel de los fact-checking y todos estos actores que
ayudan a detectar y a neutralizar esa narrativa, pero también el papel de los medios de comunicación, es decir, cómo al final la desinformación también parasita entornos donde los medios de comunicación tradicionales son débiles, ¿no? Donde al final tienen que entrar en competencia con otros actores de nuevo cuño en el ámbito digital o incluso en redes sociales, a los cuales, si se les termina dando la misma credibilidad y validez a la hora de construir el relato de una sociedad, pues tenemos un problema grave, ¿no? Y eso es un conjunto de medidas, y la otra tiene que ver, como señalaba con mucho acierto Nicolás, el tema de la disuasión. Es decir, si al final aquellos que ejercen la injerencia asumen que tiene un coste bajísimo, da igual que al final tenga más o menos resultados para ellos, que van a seguir ejerciéndolo, es decir, porque no tienen que asumir ningún coste, ¿no? Y por lo tanto hay que potenciar todas esas medidas que delimitan claramente qué es lo aceptable y qué no es aceptable, ¿no? Y que si esos países siguen recorriendo ese camino, pues tendrán que asumir un coste que tiene que ser prohibitivo, ¿no? Porque al final, si nos limitamos meramente a lo reactivo, a estar siempre con el escudo, pues es inevitable que al final pues, nos impacte, ¿no? Porque ellos irán adaptándose a nuestras medidas y será el continuo juego del ratón y el gato, ¿no? Por lo tanto, la única manera efectiva de neutralizarlo es que el que ejerce la injerencia desista de hacerlo, porque ya deja de ser útil, ¿no? Y ahí pues entra toda otra serie de cuestiones que, bueno, ahora no tenemos ocasión de detallar, pero que también implica el uso del poder duro, ¿no? No solamente construir narrativas, protestas diplomáticas, etcétera, sino ejercer todos esos instrumentos del poder estatal que en definitiva modifican los comportamientos de otros actores del ámbito internacional y que no hay que renunciar a ellos, ¿no? Y yo creo que en los últimos años al menos ya se ha recorrido un camino útil en el sentido de perder parte de esa ambigüedad diplomática que existía, que consistía básicamente en no llamar por su nombre a las cosas, ¿no? En hablar de hackeos, de operaciones de un tercer estado, pero nunca hablar con nombre y apellido de quiénes son quien lleva a cabo ese tipo de medidas. Yo creo que eso ya empieza a superarse y hablamos claramente del papel de Rusia, de China, de Irán, de otros países, y bueno, ese es el principio de otra serie de pasos que hay que seguir acometiendo y que espero que se haga, ¿no? por el bien de todos. Pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Nicolás, por la concreción de un tema tan complejo y por mojaros, como se dice coloquialmente, por dónde pueden ir los tiros un poco para afrontar este gran desafío, el nuevo paradigma que tenemos y que está complejo. Viéndola ahora, se nos ha echado el tiempo encima, creo que vamos a pasar a las preguntas. Tenemos bastantes y muy interesantes, algunas se han ido contestando con vuestras intervenciones, sobre todo referidas a China y al cambio de actitud que ha podido mostrar en los últimos tiempos, pasando de ese soft power, de esa acción más soterrada, más diplomática, a una acción más directa, más modelo ruso, entre comillas. Pero luego, bueno, si os parece, voy a lanzaros 3 preguntas, porque como vamos un poco justos de tiempo, si no os importa, las unificamos y si os veis capaces las vamos abordando por bloques. Hay un par de ellas que apuntan precisamente a elementos no estatales utilizados quizás o en el ámbito de esas potencias sí estatales con intereses. En el caso de 2016 y de las elecciones estadounidenses presidenciales hay referencia a la implicación famosa de Cambridge Analytics, no solamente en ese proceso, sino en otros, pero bueno, y también se plantea pues, las famosas granjas de trolls y otros elementos aparentemente desligados, pero cómo se debe, o cómo, que es un poco lo que apuntabas tú ahora, Manuel, en tu intervención final, la dificultad que existe, o si no existe, ya empieza a vislumbrarse un poquito más las herramientas técnicas para poder hilvanar la relación entre esos actores estatales con unos intereses importantes que utilizan o se valen directa o indirectamente de estos otros instrumentos no estatales para llevar a cabo su agenda. Y precisamente, otra pregunta muy interesante va en esta línea, que es lo que planteaba Nico, sobre todo cuando hablaba de la agenda china, ¿no? Nos apuntan, y con muy buen criterio, lo que está ocurriendo ahora mismo en el ámbito pacífico, que desde Europa no vemos tanto, o no le damos la relevancia, que es que Australia ha denunciado abiertamente que ha sufrido un ciberataque masivo
y apunta todo a China en un proceso que sigue a la exigencia de responsabilidades públicas como institución estatal a Pekín por su implicación y gestión en la pandemia mundial, ¿no? Entonces, esa agenda, que no deja de ser, y de ahí viene, por ahí va la pregunta, no deja de ser en gran medida unos intereses económicos a nivel mundial estratégico, cómo desde China la sustitución de Estados Unidos como poder hegemónico mundial, si está detrás de esto o no es algo tan ambicioso, y es algo que tiene más que ver quizás con eso que apuntaba también Nicolás, que es ese nuevo modelo de dictadura tecnológica casi perfecta, en el que Hong Kong quizás puede estar, lo que está pasando hoy mismo en Hong Kong, puede ser el ejemplo paradigmático de hacia dónde puede llegar ese control de gran parte de las tendencias mundiales por parte de un único país o de un único régimen, en este caso Pekín. Muy bien, bueno, si os parece, comienzo yo. Bueno, muchas gracias por las preguntas, que son muy interesantes. Voy a responder a la primera y dejo la siguiente a Nicolás, que sin duda tiene una visión en la que estoy de acuerdo y poco más puedo añadir. En cuanto al tema de la intervención de esos actores no estatales y sobre todo del ámbito empresarial incluso, en el informe hay un epígrafe que yo denomino la desinformación como negocio. Y yo creo que apunta precisamente a cómo en los últimos años se ha acentuado ese fenómeno de cómo en el juego de la desinformación pues juegan un papel cada vez más importante todos aquellos actores que se mueven por un lucro comercial, ¿no? Y que sin embargo pueden ejercer un papel primario en el proceso, ¿no? Pues por sus capacidades, por la agresividad, etcétera. Lo cierto es que en esta economía global en la que vivimos, aunque cada vez se habla más de la desglobalización, pues al final son piezas de un tablero en el cual todos los jugadores tratan de moverla a su favor, ¿no? Y por lo tanto incluso empresas dedicadas a las llamadas relaciones públicas negras, ¿no? o a esa instrumentalización no legítima de datos, pues pueden estar afincadas en Occidente y utilizadas en contra de Occidente, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que se debe asumir cuanto antes mejor es que la regulación de ese ámbito de negocio forma parte de la propia arquitectura del sistema democrático. Es decir, cómo su impacto es tan nocivo que si simplemente se contempla como un sector económico más, pues nos daremos cuenta muy tarde precisamente de que no lo eran, ¿no? Sino que su efecto tiene tal magnitud que hay cuestiones que deben formar parte incluso de la propia ley electoral general, ¿no? Sobre el uso de datos, el tipo de actividades que pueden ser sometidas a una explotación comercial y cuáles no. Y en ese sentido yo animo a la persona que nos planteaba esta pregunta a que lea el informe, porque hablo con algo más de detalle de ese asunto que considero que es algo que va a ir ganando recorrido lamentablemente en los próximos meses. Sí, muy bien. Pues con relación a las dos preguntas que plantea Luis Delgado sobre la agenda china en el Pacífico y las elecciones en Estados Unidos, dos ideas muy rápidas. Aquí bueno, yo creo que es interesante destacar que con relación a las elecciones en Estados Unidos, bueno, pues está clarísimo que la Unión Europea pues, tiene todas sus esperanzas puestas en que, particularmente Alemania, en que gane Biden. Para Rusia es mejor que gane Trump, ¿no? Aunque como escenario general, no necesariamente porque le vaya a beneficiar mucho, pero desde luego Biden y los demócratas claramente sienten que tienen una cuenta pendiente con Rusia con relación a las elecciones del 16. Y sin embargo, para China probablemente es mucho mejor escenario que gane Biden que no que gane Trump. Pero aquí es importante señalar que con relación a considerar o concebir a China como un competidor estratégico, esto es un consenso entre los dos partidos muy fuerte. No es una cuestión que haya iniciado Trump, sino que ha cristalizado de forma muy visual y muy espectacular durante el periodo Trump, ¿no? Pero esto ya refleja
este consenso, ¿no? Y la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos del 2018, aquí se ve clarísimo que es una cuestión muy profunda y que no va a cambiar sustancialmente. Lo que sí cambiará es el tono, los acentos o la posibilidad de ser más cooperativo en algún momento, pero en líneas generales esto yo creo que esta concepción de China como rival estratégico se va a mantener y va a aumentar durante toda esta próxima década, ¿no? Y con relación a la agenda china, bueno, lo que sabemos es, uno, por un lado, que el Partido Comunista quiere mantener el poder a toda costa, su primer objetivo, y trabaja por defender lo que interpreta como su legitimidad de cara a su opinión pública por el medio que sea, ¿no? Y también trata de mantener su legitimidad hacia afuera. Y lo que hemos visto, la diferencia entre China y Rusia es, al menos en el ámbito de la desinformación, es que la de Rusia es muy disruptiva, busca erosionar, ¿no? Aprovechar todos estos contextos de polarización, agitar, tensionar, mientras que China, además de hacer esto, también ha buscado moldear el relato y lanzar la imagen de una China que es, en fin, que afronta de la forma más eficaz la pandemia y que además es reconocida por el mundo mundial como, en fin, la panacea de la gran gestión y de la generosidad y bondad, ¿no? En esto ha puesto muchos esfuerzos y lo que es importante también señalar, y aquí donde quizás coloquialmente podemos decir que se han pasado de frenada, es que también hemos visto una China, al menos desde Occidente, mucho más asertiva, más agresiva de lo que lo había sido nunca antes, ¿no? No había sido tan obvio, desde luego, para los occidentales. Creo que en tu pregunta mencionabas el caso de Australia. Bueno, pues eso es un caso paradigmático, ¿no? En cuanto Australia ha mostrado su deseo de investigar y tener mayores certezas sobre el origen del coronavirus, ¿no? Pues China ha reaccionado de forma muy expeditiva y amenazando, utilizando su músculo comercial y su posibilidad de poner sanciones, vetos, de causar un impacto económico en Australia. También hemos visto una diplomacia china mucho más agresiva, también con buenos ejemplos y bien conocidos ya, o muy populares, como es la cuestión de la página web de la Embajada China en París, ¿no? Publicando una nota anónima acusando al gobierno francés de, por lo menos, dejar morir o, en fin, de causar una muerte a sus ancianos en las residencias de ancianos en Francia. Y también pues, para las personas de los ámbito hispano, pues recomiendo seguir la cuenta de la Embajada China en Caracas, porque ha puesto tweets. Al ser una cuenta oficial de una embajada, pues sorprende, ¿no? Entonces, lo que sí podemos decir con total certeza es que a medida que China se ha sentido muy bien atacada, pero también se siente más fuerte, pues cada vez es más asertiva en el ámbito internacional. Primero con sus vecinos, ¿no? En su ámbito regional, más del sur de China, en sus relaciones con la India, pero también lo vamos viendo en Occidente y su capacidad de ejercer presión es muy importante. Y concluyo con esto, aquí para los europeos es un problema, ¿no? Porque en esta dinámica que va a haber del llamado decoupling, ¿no? El desenganche entre Estados Unidos y algunos países aliados muy próximos a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y quizás Nueva Zelanda, pues para los países europeos va a ser muy difícil. Y ahí van a sufrir unas presiones muy fuertes y va a ser muy difícil de gestionar para países como Alemania, pero también España. Esto no va a ser un escenario nada sencillo. Pues muchas gracias, Manuel y Nicolás, por la brevedad. Voy a lanzar un último desafío. Hay un par de preguntas que voy a unar también en una, solicitando ser muy breves y si sois capaces de contestarlas en breve tiempo. Una nos recuerda la creación en Estados Unidos en 1953 por parte de Eisenhower de la Agencia de Información de los Estados Unidos, precisamente para combatir las medidas activas de la Unión Soviética, y plantea si la Unión Europea no debería de crear una agencia similar para combatir la desinformación que intente subvertir los valores que concita la UE, ¿no? Y en relación directa, Álvaro Cremades nos plantea si el papel de los servicios de inteligencia ante estas amenazas y su propia estructura y hábito de funcionamiento, con secretos, departamentalización, etcétera, no puede suponer al mismo tiempo un elemento disfuncional para hacerle frente. Entonces, no sé si
es muy complejo lo que os planteo, pero intentar aunar para cerrar, pues eso, no solamente dibujando un paradigma muy complejo, sino quizás recuperando lo que planteabais antes, por dónde podíamos ir en el ámbito de contexto europeo y de funcionalidad para luchar contra estas injerencias. Muy bien, bueno, pues si parece que comenzamos con el mismo orden de nuevo. En cuanto a lo que comentas sobre la institucionalización de esa respuesta a la desinformación de otros países, la buena noticia es que en el ámbito europeo se ha cometido algunas medidas, yo creo que en la buena dirección en los últimos tiempos, ¿no? Y el hecho es que el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, pues, por ejemplo, ha asumido como tarea propia precisamente la identificación y la denuncia pública de esas operaciones de desinformación. Y hablando incluso de Rusia en unos términos explícitos, ¿no? A los cuales no estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a la Unión Europea hasta ahora. Lo único que sucede que, bueno, tampoco es realista pensar que en el ámbito de la respuesta a esa amenaza la Unión Europea al final va a demostrar una cohesión y una unidad de acción distinta a la que no muestra para otros asuntos que incluso se consideran más nucleares, ¿no? O que tienen una mayor importancia en la agenda. Entonces, bueno, con todo el escepticismo que se puede tener, hay que reconocer que algo se ha hecho en ese ámbito, pero por supuesto hay mucho ámbito de mejora. Y en cuanto al tema de los servicios de inteligencia, yo creo que ellos también tienen un papel muy importante en otros ámbitos de la acción desinformativa que a lo mejor son menos visibles y menos espectaculares y captan menos la atención de los medios de comunicación, pero que son igualmente peligrosos, ¿no? Y con capacidad de condicionar el proceso político. Y es aquellas otras acciones que se producen bajo el radar y que llevan a cabo servicios de inteligencia también de otros países, pues para tratar de cooptar y de influir a opinadores, a periodistas, a aquellos que tienen una autoridad para introducir en el debate político determinadas narrativas. Yo en el informe, por ejemplo, hablo de cómo las granjas de bots, de las cuales tanto hemos hablado, pues ejercen su papel, pero posiblemente tengan también esa misión de distraer, ¿no?, la atención sobre en qué consiste la desinformación, cuando hay otros ámbitos de esas operaciones que suelen pasar desapercibidos, pero que es bastante más preocupante, ¿no?, por la capacidad que tiene de captar la acción de personas que consideramos que son voces honestas, ¿no?, y que no tienen ningún interés oculto, y de que en ocasiones hay vínculos, ¿no?, con esos actores externos, y ahí los servicios de inteligencia pues tienen un papel muy importante pues para tratar de neutralizar y desbaratar todas esas acciones de injerencia que suelen pasar desapercibidas. Pues yo seré muy rápido y telegráfico con respecto a la pregunta de si hace falta, sería útil tener una agencia de este tipo. Respuesta más clara y concisa, sí. Y estaría bien tenerla a nivel europeo y también español. Y aun con todos los, digamos, escepticismos y dudas, ¿no?, que puede plantear pues, sus capacidades, ¿no?, como apuntaba muy bien Manuel, pero permitiría precisamente reunir y tener una mejor comprensión del fenómeno al que estamos enfrentándonos, ¿no? O sea, que creo que desde ese punto de vista no hay ninguna duda. Con relación a los servicios de inteligencia, igual, suscribo lo que ha dicho Manuel y creo que son un actor muy importante en esta cuestión, pero no puede ser tampoco el único, por su propia naturaleza, y también porque hay que preservarlos de cualquier intoxicación o de posibilidad de uso partidista y demás. Hay que ser también ahí cauteloso en ese ámbito, pero sin duda tiene un papel muy importante que jugar, porque añado por complementar eso lo que apuntaba Manuel. También un caso que se ha visto y está relativamente bien documentado es el uso de LinkedIn, ¿no?, por parte de actores chinos para captar gente, en fin, para tratar de reclutar activos en diferentes países. Porque nuestra tendencia con sociedades abiertas también es a difundir toda la información y a ser muy abiertos, ¿no? Y más si esto pensamos que puede tener un retorno en forma de mejora profesional. Y si me permites, Alfonso, por terminar, también seré muy rápido, un minuto, por responder a la pregunta que nos plantea Juan Antonio del Castillo, y aprovecho para mandarle un saludo, que me parece muy pertinente también la pregunta en dos ámbitos, ¿no?, sobre la posibilidad de que haya pucherazos electorales, ¿no? Aquí yo veo dos ámbitos. Uno, la posibilidad de que esto se produzca, o el miedo a que se produzca, ha ralentizado en varios países
la puesta en marcha de mecanismos de voto electrónico, precisamente por eso, ¿no? Por el riesgo o la percepción de que si esto puede pasar es un problema. Pero esto también tiene que ver con las percepciones. Y el hecho de que, aunque alguien piense que su sistema de voto electrónico es invulnerable y completamente seguro, si existe en la sociedad la duda, la sospecha de que puede no ser, en fin, que puede ser manipulado, pues esto ya es un problema en sí mismo, aunque no se produzca, ¿no? Porque aquí estamos en el ámbito de las percepciones. Y concluyo con un ejemplo que entenderá todo el mundo. El separatismo catalán, cada vez que hay unas elecciones, siempre saca, o es una noticia recurrente, el hecho de que Indra, ¿no? Pues participa, ayuda en la transmisión de los datos en las noches electorales, ¿no? Y esto siempre se lanza para, precisamente, generar un halo de sospecha y de duda con relación a la legitimidad y limpieza del proceso. Pero pasa con, haré un símil futbolístico, ¿no? Como con el VAR. Cuando te beneficia, pues te olvidas y pasas páginas rápido, ¿no? Y cuando no, es cuando piensas que te perjudica, es cuando montas toda una campaña y entonces empiezas a explicar toda una serie de conspiraciones con relación al arbitraje, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, porque este tipo de apelaciones a la cuestión de Indra, por ejemplo, las hemos oído en varias elecciones en Cataluña en los últimos años, pero como los resultados no han sido malos para las fuerzas independentistas, después ya no lo oímos más. Habrá que ver qué pasa el día que, digamos, el resultado electoral, si esto se produce, no sea favorable para las fuerzas separatistas y entonces quizás volverán a relanzar este debate. Gracias. Pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a los cerca de 100 participantes que se han registrado y que han estado siguiendo el webinar, este primer webinar del Instituto de Seguridad y Cultura. Les invito a todos, como hemos dicho antes, a consultar a partir de mañana el informe que bueno, nos ha servido un poco de excusa hoy para esta mesa tan interesante, Injerencia 2020, que ha elaborado Manuel Torres. Injerencia 2020, tendencias de la manipulación electoral a través de Internet. Y, bueno, sin más, invitarles a todos a tomar muy en serio este problema, porque como bien se ha planteado y se viene planteado desde hace tiempo, es un problema que nos concierne a todos, ya que nos convertimos en parte esencial como difusores de esa desinformación muchas veces de manera inocente. Muchísimas gracias por todo y esperamos poder verles pronto. Un saludo y buena tarde. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias.